Es un amanecer hermoso, un día de fiesta para estar con el Señor, para preparar la ropita limpia y de manera especial el corazón para ir al templo. Algunos tienen la posibilidad de limpiar allá el corazón con el sacramento de la reconciliación y vivir un día hermoso con el sacerdote, con la comunidad. Para mí, siempre este día es maravilloso. Lo vivo como si fuese el primero de los domingos en mi vida. Que venga el Espíritu Santo que nos ilumine. Quiero compartirte la palabra del Señor. De una vez he estado orando y viendo tantas cosas de la palabra para ver por dónde es que el Señor quiere que yo te diga algo a ti. Bueno, pues ya veremos que sea Él que me socorra, el Espíritu Santo. El Evangelio, según San Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. En aquel tiempo se presentó ante Jesús un doctor de la ley para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Has contestado bien. Si haces esto, vivirás. El doctor de la ley, para justificarse, le preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos ladrones, los cuales lo robaron, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Sucedió que por el camino bajaba un sacerdote, el cual lo vio y pasó de largo. De igual modo, un levita que pasó por ahí lo vio y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo, se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y se las vendó. Luego lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al dueño del mesón y le dijo: cuida de él y lo que gastes de más te lo pagaré a mi regreso. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del hombre que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley le respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Definitivamente nunca se podrá decir completamente lo que encierra esta palabra, este Evangelio para este día. Hay algunas cosas, algunos detalles que es importante aclarar antes, y es pues que este maestro de la ley es un levita, es un hombre que conoce. Estaba evidentemente poniéndole una trampa al Señor, porque él tiene que saber todas esas cosas. No te asombres si escuchas un ruido, es que madrugan a poner cosas a los cultivos. Entonces eso es lo que escuchas. Entonces es una trampa. Él debería saber todo, es él quien enseña, es él quien tiene manejo de la ley. Y le pregunta a Jesús, supuestamente para ellos, una persona ignorante, de un pueblito, de un pueblucho por allá. Viene a ponerle una trampa. Por eso dice el Evangelio que después, para justificarse, es decir, para justificar su pregunta, porque era tonto preguntarle, que le preguntara a Jesús, entonces dice: ¿quién es mi prójimo? También otra cosa que es importante saber: los samaritanos eran enemigos de los judíos. Ese hombre que socorrió al que estaba caído en el hueco, en la cuneta, indudablemente era un enemigo de los judíos. Estaba en una tierra enemiga, iba de camino a su tierra. Entonces eran enemigos, es el enemigo quien socorre a aquel que está caído. Otro detalle que me parece importante: aquí no dice nada más del que está herido. No dice si era pecador, si era buena, si es bueno, si era religioso, si va a la sinagoga, si va al templo. No dice nada de eso. No es importante, no es crucial saber a quién se le ayuda. Aquel que se le ayuda puede ser distinto.
con mayor razón. Ese es el mandamiento, amar incluso a los enemigos. Si no amamos a los enemigos, entonces ¿qué de nuevo hacemos? ¿Qué de distinto hacemos? El sacerdote y el levita, mira, sacerdote y levita son los primeros que pasan por el camino y ven el herido y lo dejan ahí tirado. ¿Sabes? A nivel de la ley, ellos no hacen nada malo. Ellos tenían que cumplir la ley, en eso vivían, cumpliendo la ley. Y la ley para ellos era ir al culto, era amar a los que pensaban como ellos. Ellos cumplieron la ley. Uno puede cumplir muy fácil la ley, pero para ser cristiano, para ser ciudadano del reino, no basta con cumplir la ley. Hay que ayudar, y de manera especial, a los enemigos. Ese es el reto que nos pone el Señor para ser sus discípulos. Ayudar a aquellos que son distintos, entender a aquellos que son distintos. La respuesta del Señor a este maestro de la ley es: ve y busca el prójimo. Pero ¿quién es el prójimo para estas personas que trabajan en el templo? ¿Quién es el prójimo para estos que se dedican al culto? ¿Quién es el prójimo? Cuando ellos están ocupados de cumplir la ley, de hacer lo que tienen que hacer, de ir al culto. Eso es lo que hacen. El sacerdote iba para el culto. El levita tiene que hacer lo que tiene que hacer: cumplir la ley. Esa pregunta de este maestro de la ley es la pregunta de quien solo se preocupa por cumplir la ley. Le interesa saber a quién debe amar y a quién puede excluir de su amor, a quién puede acercarse y a quién puede odiar. Él no piensa en el sufrimiento de la gente. Él hace lo que tiene que hacer, no le importa más. Y para Jesús, que vive cerca de los que sufren, de los zarrapastrosos, de los que están en la calle, esto es fundamental. Él, incluso por hacer el bien a los que sufren, hace a un lado la ley. Hace a un lado el sábado incluso, los legalismos religiosos. Él ignora esas cosas por darle amor al necesitado, por acercarse al necesitado. Entonces aparece un sacerdote y, como si no tuviera nada que ver con esa persona que está en el camino, sigue, porque él va para su culto. Él está ocupado en su culto, en lo religioso. Lo suyo no es bajar hasta los heridos, hasta los pobres que están al lado del camino. Su lugar es el templo. Su ocupación es la celebración litúrgica, la celebración sagrada. No hay nada más. Cuando llega a la altura del herido, lo ve, da un rodeo, pasa de largo. No le importa, porque él va a cumplir lo que tiene que hacer. Esa falta de compasión no es solo una cosa de él, porque también el levita del templo pasa junto al herido y hace lo mismo, lo deja. Es como una actitud peligrosa para los que trabajan en el culto, para los que trabajan con lo sagrado. Medio se oyó feo eso, para los que administran lo sagrado. Es una tentación. Yo me ocupo de lo mío, yo me ocupo de lo sagrado, pero el pobre está a un lado. Eso se llama hipocresía. Muchas veces, para los sacerdotes, para los religiosos, está ese peligro, como lo muestra el Evangelio. Podemos vivir muy cerquita de Dios, pero lejos, como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo y el Padre misericordioso. Vivir lejos del mundo real, donde tanta gente lucha, donde hay tanta muerte, donde hay tanto dolor y tristeza. Ocuparse, por eso, hace días vi, con respecto a la disminución de los católicos en Europa, en un análisis que hicieron por ahí, una encuesta, dicen que la iglesia es una institución inútil, porque quizás se nos ve solo ocupados del culto, con lo importante que es. Cuando la religión no se centra en un Dios amigo de los pobres, de la vida, de los que sufren, de los que están tirados en el camino. Es una religión que toma distancia de Dios, que toma distancia de la vida, que se vuelve vacía, que se vuelve inútil, que se vuelve sin sentido. Llega el samaritano. Ese samaritano no viene del templo, no pertenece siquiera al pueblo elegido de Israel. Es enemigo, vive dedicado a algo, seguro a su propio negocio, ¿qué será? Pero cuando ve al herido, no se pregunta si es su prójimo, si es su hermano. No tiene que preguntar como el levita que le pregunta a Jesús. Sencillamente se conmueve y hace todo lo que está a su alcance para ayudarlo, para socorrerlo. Pero en oración, yo quise dar un giro, o espero que sea el Espíritu Santo. Alguien que viva como el levita,
que solo vive para cumplir la ley, que solo vive para el culto. Si tú conoces un sacerdote, un religioso, una religiosa así, que quizás puede llevarse a ese diagnóstico de una iglesia, institución inútil, porque solo se dedica al culto y muchas veces un culto frío y sin corazón y sin sentido. Entonces, ¿quién es entonces? ¿Quién es el samaritano en ese momento? Es el mismo levita, es el mismo sacerdote, porque vive en un corazón vacío y sin sentido, porque no tiene esa capacidad interior de ir al que sufre, de ir al que está a la orilla del camino, porque quizás vive por algo de economía, por un puesto, por un lugar, por un título, por un ornamento, por un vestido. Ese es el que necesita misericordia, el que necesita de un buen samaritano que tenga misericordia de él, porque quizás sufre en la soledad, porque quizás sufre con sus apegos, porque no está enamorado del Señor. Y en definitiva, yo veo que el herido que estaba a la orilla del camino era el mismo que le hacía la pregunta a Jesús, y Jesús, como buen samaritano, tenía que mostrarle la luz en su corazón. Hace días me decían: qué difícil es para ustedes los sacerdotes, tan perseguidos, tan mirados. Sí, ¿no será que el sacerdote de tu parroquia quizás sea un herido en la cuneta, que está en tristeza, que no se ha enamorado, que está solo pendiente del culto, solo pendiente de las cosas externas, que no está enamorado del Señor, que no se acerca de ese Jesús, que no se ocupa de ese Jesús que dice: tuve hambre y me diste de comer? El que está en la cuneta es Jesús, el que está en la vereda es Jesús. Yo lo vivo por aquí todo el tiempo, cantidades de venezolanos con niños muriéndose de hambre, trabajando en cualquier cosa, a veces prostituyéndose. No es Jesús que está ahí con hambre. Pero muchos de nosotros, los sacerdotes o levitas, entre comillas, de este tiempo, quizás también estamos viviendo en una cuneta, posiblemente faltos de amor, porque no hemos encontrado al Señor en el que sufre, en el enfermo, en el que está pobre. A ti te invito a ser hoy buen samaritano. Haz tú lo mismo, dice el Señor cuando termina el Evangelio. Haz tú lo mismo. Anda, haz tú lo mismo con el que está a la orilla, en la cuneta, aunque no sea de los tuyos, aunque sea diferente. Y también piensa en sacerdotes, en levitas que están al lado del camino, faltos de amor y de sentido. Mundos lejanos que giran con su sol, claras estrellas, brillo de diamante, fuentes que emanan ríos de fulgor. Yo soy la llama pequeña que tiembla, humilde y de arcilla, tu lámpara soy. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Sé que prefieres mi luz y mi barro, yo sé que me amas, Señor. Si tú prendes la televisión y empiezas a ver alguna telenovela o alguna cosa de esas, o comerciales, ¿qué es lo que ves? Debes ser competitivo, debes luchar, tú eres el mejor. Anda para adelante. Muy pocos te dicen ayuda al que está necesitado, al distinto, al que tiene hambre. No. En un mundo tan competitivo, el que es misericordioso, el que ayuda a los débiles, también se hace débil. Y no tiene buena pantalla, no tenemos buena prensa los que queremos hacer el bien. Pero el Evangelio nos llama y nos dice: si tú quieres ser del reino de Dios, si tú quieres vivir según el Evangelio, se trata de ver a aquellos que, aunque sean distintos, están a la orilla del camino, en la cuneta. Te repito, hay muchos, pero quizás hay sacerdotes que, por dedicarse solo al culto, o levitas, por dedicarse solo a cumplir la ley, tienen su corazón tan vacío y tan triste que no se ocupan
de los que están caídos, y ellos también necesitan misericordia. Mejor dicho, nosotros también necesitamos misericordia de tu parte. Busca cuáles son los que están caídos, busca cuáles son aquellos seres, aquellas personas en las que el Señor se hace presente de manera especial en ese momento. Presente en el dolor, en el sufrimiento, donde está crucificado. No te olvides lo que dice el Señor, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber y demás. Eso dice la palabra. También dice, sean compasivos como su Padre del cielo es compasivo. ¿Ok? Espero que algo te quede claro y empieces a vivirlo con ganas y con fuerza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Ok, yo te bendigo. Sabes, estoy despidiéndome de ti y estoy mirando fijamente a unos, ¿qué será? 100 metros, veo un joven que está caído a la vera del camino, borracho. Para que tú veas qué tan cerca nos pone el Señor a los heridos ahora. Como samaritano, voy a ver qué puedo hacer. Dios te bendiga. Recibo tu bendición. Quizás recibí tu bendición 2 veces. Y la necesito millones de veces. Te amo en el amor del Señor. Descansa, anda. Que va de descansa, anda. Anda y trabaja, hay mucho que hacer en el mundo. Te pongo ese reto. Te amo en su amor. Chao, chao. Buena noche. Me lleno de tanta alegría, de tanto gozo, de una gratitud que no cabe en mi corazón. El hecho de que el Señor me permita llegar a ti, unirme contigo en tu realidad, en oración, en gratitud y en alabanza al Señor. Sí, hay ahora 2 sentimientos. Uno de alegría, de gratitud, de gozo, de ganas de alabar, de glorificar al Señor. Así como que hay fiesta grande en mi corazón. Saber que mientras mucha gente cranea el mal, programa el mal, da rienda suelta a Satanás para la envidia, para el resentimiento, para el odio, para atacar, para la división, para la guerra. Tú y yo podamos unirnos al Señor y a su corazón infinitamente misericordioso, para que su amor pueda llegar a nosotros y por medio de nosotros a tantos en el mundo. Sentirnos indignos, pero amados por el Señor, para esta misión de amor, para esta misión de misericordia, para esta misión de perdón. Ese es primero el gozo, pero también el segundo sentimiento al que me refería es de tristeza. ¿Sí? En la mañana terminé el mensaje y lo hice así abruptamente, porque hablando de los heridos a la vera del camino y de los que quizás en sus tronos sagrados, en estos altos sagrados, no nos damos cuenta o no se dan cuenta del dolor del mundo y no socorremos al Señor, que está caído a la orilla del camino, golpeado distintas cunetas en el mundo, distintos golpes y fracasos de tantos en el mundo. Y algunos no nos damos cuenta. Y precisamente en ese momento veía
Iba a decir el nombre. No, quizás no debo decirlo. Un jovencito de unos 13 años, que borracho estaba ahí al lado. Y el Señor me lo ponía como diciéndome: hey, John, no se trata de hablar tanto, se trata de hacer, se trata de vivir, se trata de dar misericordia y de socorrer. Y vienen a mi corazón tantos casos de dolor, tantos que están a la vera del camino, los pobres, los golpeados, los abusados, los prostituidos, tantos. Y pienso que con una gotita de amor, con una gotita de esperanza, se puede cambiar el corazón adolorido de tantos. Podemos responder con violencia, podemos responder con indiferencia, pero el Señor nos manda a responder ante el mal con bien, con amor, con misericordia. Y yo sé que ninguna maldad en el mundo, ninguna maldad se resiste cuando llega el verdadero amor, cuando se extiende la mano del amor y de la misericordia. Pero quizás nos apegamos a tantas cosas y hacemos nuestras propias cárceles donde nos aseguramos, donde creemos estar seguros. Nuestro edificio, nuestra unidad cerrada, nuestra vigilancia, nuestra certeza, nuestra seguridad, nuestras comodidades, sin darnos cuenta que cuando se levanta un muro para asegurarnos nosotros, ese mismo muro impide que entre el amor, que entre la misericordia, y de la misma manera que salga la misericordia, muro es muro en definitiva. Y ponemos también un muro para que no llegue la felicidad. Y Señor, en mi corazón te veo al borde del camino, ancianos solos, niños en las calles, gente despatriada, gente que ha tenido que huir de su patria por el hambre, por la guerra, por la violencia. Y algunos satanases sentados en su poder, sin darse cuenta del hambre, de la miseria y de la guerra. Y algunos, como en el Evangelio de hoy, sacerdotes y escribas, cuidando la ley, cuidando el culto, pero no cuidando al Señor que está tendido en las veredas y en las calles. Qué hermoso es ir uno mismo, ir y descubrir a Jesús que está en la vereda, en la acera, en la calle, en la cuneta. Ir con gotas de amor o con abundancia de amor a levantar a ese Jesús crucificado de maneras tan diferentes en el mundo, crucificado con la miseria, con el desprecio, con la falta de amor, con un látigo y espada distinto, pero que hiere de igual manera su corazón. También, claro que sí, esos mismos sacerdotes o doctores de la ley en nuestro tiempo, crucificados de tantas maneras, despreciados de tantas maneras. Ay, Señor, nuestro gran tesoro debe ser la pobreza, esa es nuestra gran riqueza, y la misericordia, y darlo todo, y la libertad, y vivir en absoluta libertad. Esa debe ser nuestra búsqueda y nuestro tesoro, Señor. Llenamos nuestras casas y nuestros corazones de tanta miseria, de tanto apego, de tanta cosa que nos pudre el corazón y que no nos deja ir un poquito más allá. Al que sufre a veces, ni siquiera en nuestra misma casa, cada uno encerradito en su rincón, en su lugar, en su pequeño territorio de dominio, sin darse cuenta de la realidad del otro. Mientras quizás el mundo se desangra y agoniza en soledad. Quiero verte en los pobres.
quiero verte aún en aquellos ricos, pero que tienen una pobreza y una miseria por el vacío en su corazón. En definitiva, la pobreza es muy relativa. Hay ricos que no tienen nada y hay pobres que lo único que tienen es fortuna. Y ambos necesitan misericordia. Ambos necesitan ser levantados de la vera del camino. Ayúdanos, Señor, a ir a buscarte, a salir de nuestro encierro, de nuestra tristeza, de nuestra mediocridad y buscarte. Ir en pos de ti, en la vera de los caminos, en las calles, en las esquinas, ofreciendo tu cuerpo, pidiendo limosna, limpiando vidrios en los semáforos, vendiendo caramelos o aquellos que van con un porte de gallardía, de riqueza, de poder, de egoísmo, y en su corazón solo vacío y putrefacción. ¿Quién necesita más, Señor? ¿Dónde necesitas más? ¿Dónde? Envíanos, Señor, llévanos. Llévanos donde tú estás necesitado. Llévanos. Ayúdanos a entender que debemos buscarte en el templo de la Eucaristía, pero que también hay que sacarte de ahí y descolgarte de ahí, de esos retablos, a veces enmohecidos, para ir a buscarte en las calles, en los hogares de ancianos, en los hogares de niños huérfanos, en tanta soledad y en tanto vacío. Y así llenando nuestro corazón de tu amor, poder ir a repartirlo. Y juntando dos soledades, quizás podamos hacer un encuentro, un amor, una bendición, un mundo nuevo. Oh Señor, que nuestra familia Osana renuncie a los ambientes enmohecidos y legalistas para buscarte. Y que al recibirte en la Eucaristía, en lo sencillo, en lo pequeño, podamos también ir a buscarte en el sacramento del pobre, en el sacramento del necesitado, en el sacramento del que llora. Gracias, Señor. Gracias por enviarnos, y en esta noche queremos decirte que sí, Señor, que sí queremos ir en pos de ti, amado Señor. Eso necesitamos hacerlo para reparar las grietas de tu iglesia, quizás encerrada por miedo al riesgo, el peligro. La iglesia se está cayendo, ya ves, sus muros rotos están. Así le habló a Francisco el Señor en la ermita de San Damián. Yo puedo cerrar sus grietas, Señor, mis manos te ayudarán. Verás que limpia y hermosa estará nuestra ermita de San Damián. Iglesia humana y divina la ves, que luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia humana y divina la ves, que luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia que nos preocupa no es de piedra ni es material. La iglesia somos los hombres y Dios, no la ermita de San Damián. Queriendo ser hoy mejores que ayer, la vamos a reparar. Cumpliendo lo que el Señor nos pidió en la ermita de San Damián. Iglesia humana y divina la ves, que luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. La iglesia humana y divina la ves, que luz y sombras la ves, viviendo el evangelio, más pobre y libre ha de ser. Iglesia humana y divina.
La iglesia no son los muros. La iglesia está en las calles, está en las esquinas, está en los pobres. Esa es la iglesia. Yo te bendigo. Y te envío, en nombre de Cristo te envío. Hay que ir a las veredas donde están los heridos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias por tu bendición. Te amo en el amor del Señor. Espero que descanses y que mañana, con fuerzas nuevas, vayas a anunciar al Señor. Bajo la música porque escucho algo que quiero compartirte. Hay fiesta y van por las calles con la imagen de San Pedrito. Y después, el día de mañana, habrán muchos borrachos, muchos en las veredas del camino. Se ha armado la cosa, pero siguen todavía. A ellos hay que ir a mostrarles el rostro del Señor. Tú busca a los heridos por donde el Señor te lleve. Te amo en el amor del Señor. Descansa en Él. Hasta mañana.